Una vez más, ha llegado el momento para meditar en lo que dice Dios en su palabra. Y lo encontramos, dicho pasaje, en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. 2, 1 en adelante, que en el nombre del Señor dice así: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 3: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En la actualidad, más que nunca, en el peregrinar de la iglesia dentro de la historia y el tiempo, enfrenta un surgimiento complejo, difícil, acerca de una diversidad de doctrinas. A tal grado que actualmente hay una postura en donde hombres y mujeres se sirven y creen en un fiambre doctrinal, un poquito de cada cosa. Creen un poquito de lo romano, un poquito de los sabáticos, un poquito de los testigos, un poquito de los gnósticos, un poquito del judaísmo, un poquito del evangelio, un poquito de la corriente moralista, un poquito de posturas de los pobres, un poquito de la postura de los ricos. Eso se denomina un sincretismo. En este caso, se hace mención de la gracia en el versículo 1 que leímos. Hay un deterioro, hay una tergiversación hacia los extremos tocante a la gracia.
unos que creen que media vez alguien levantó la mano, lo proclamaron salvo, es salvo para siempre. No importando si de veras aquella supuesta decisión se compruebe o no se compruebe a través de los frutos. Hay unos que se van a un extremo de libertinaje porque ellos dicen, bueno, ya estoy en la gracia, puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, porque estoy en la gracia. Pero eso ya no es gracia, es libertinaje. Judas advirtió de esa postura diciendo que se levantarían personas convirtiendo la gracia en libertinaje. Por el otro lado está la corriente legalista, en donde impone y exige un cambio externo sin tomar en cuenta si el Espíritu Santo previamente ha hecho una obra verdadera en los corazones. Imponen una de reglas, normas, criterios, estatutos. No haga esto, no haga lo otro, que nosotros no creemos así, que no vaya, no venga, y en fin, acorralan a las vidas. Le imponen un terror a la gente. Le imponen amenazas. Un legalismo. De lo dicho anteriormente, mucha gente cree que estar en la gracia es cruzarse de brazos. Cuán equivocados están. Si el máximo exponente de la doctrina de la gracia, y a Dios gracias por el apóstol Pablo, fue precisamente, valga la redundancia, el apóstol Pablo. Pero en la última carta que escribe durante toda su vida desde la cárcel, le escribe a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir que la vida en el Evangelio, para poder progresar en la comunión con Dios, para poder crecer en esa gracia, para poder crecer en el conocimiento de Jesucristo, para poder crecer en la santidad,
para poder crecer en madurez, para poder recibir las incontables bendiciones y visitaciones de Dios hacia la vida. Dios exige requerimientos específicos. Uno de esos requerimientos es que el cristiano se esfuerce. Nosotros vemos que los hombres se esfuerzan por lo temporal. Se esfuerzan en la religión. Se esfuerzan en el trabajo. Se esfuerzan en el estudio. En fin, presentan una variedad de esfuerzos en donde tienen que desvelarse, levantarse de madrugada y acostarse tarde. Pero ¿qué esfuerzo se hace tocante a la gracia, o en la gracia, mejor dicho? Porque toda vez que hemos venido a Cristo para creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos a militar en la gracia. ¿Qué esfuerzo hay para estudiar la palabra, por ejemplo? Muchas veces para justificar la negligencia, la haraganería. He oído de mucha gente, dice, a mí el Espíritu Santo, dice, todo me lo revela. A mí el Espíritu Santo me guía. No necesito, dice, ni leer la Biblia, dice. El estudio de la Biblia, dice, eso es de la carne, y aplican y tergiversan diabólicamente aquel versículo que dice, el mucho estudio es fatiga de la carne, es vanidad. Miren cómo es la gente, o mejor dicho, cómo es el diablo en la gente. ¿Qué tanto tiempo se dedica a la oración también? Nosotros sabemos que no es fácil orar. Las últimas actividades que se hacen en estos tiempos, por ejemplo, las vigilias, anuncian por la radio, por la tele o por cualquier medio, gran vigilia poderosa, dicen. Y lo que menos se hace es orar, sino que invitan un montón de conjuntos con integrantes perversos. Ni Biblia llevan al culto, ni ponen atención a la hora del mensaje. Esos cantan unos sus 20 himnos, viene otro grupo, otros 30 himnos, otros, una fila de gente, y amanecen
Pero póngalos a orar, vamos a ver si pueden orar. Silbar no cuesta. Aplaudir no cuesta. Pero adorar a Dios, orarle a Él, clamarle a Él, se necesita esfuerzo. Ciertamente, la salvación es por gracia. Pero dentro de esa gracia se necesita arraigar convicciones, se necesita esfuerzo para madurar en esa gracia, para entender esa gracia, diferenciar esa gracia con la ley. Tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia. Porque en esa época el Espíritu Santo empezó a ver que la gente dejó de esforzarse, bajó la guardia. Bajó la guardia para combatir en contra del pecado. Eso les dice el escritor de los Hebreos, les dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo en contra del pecado. Uno tiene que combatir el pecado en oración y mediante el evangelismo y mediante la predicación. Pecado es pecado en donde quiera que esté y lo practique quien sea. Este día estaba viendo yo la estructura de la supuesta modificación del aeropuerto, por ejemplo, viendo el material y viendo la lluvia que se cuela. Pero revisemos los gastos que hicieron. Son millones de millones. Yo les decía a alguien, miren a esos perversos, les decía yo, miren cómo dejaron y cuánto reportaron en el valor. Los millones en préstamos, en ingresos por impuestos, ¿dónde están? Están en la casa de los políticos, en sus negocios, en sus casas, en sus fincas, en sus ganados. Uno tiene que ver y condenar el pecado, que eso no es así. Uno no tiene que aceptar, uno tiene que sentirse incómodo en medio de la sociedad. Por eso se necesita combatir en contra del pecado. Para combatir el pecado no se necesita ser político. Porque en la gracia se necesita el esfuerzo. Por eso, auténticos evangélicos que lleguen a una posición política es imposible. Los perversos, a través de doctrinas y mensajes que empujan a nuestra gente ingenua a la política, son puros instrumentos de Satanás. ¿Acaso que no sé cómo es Guatemala? ¿Acaso que no sé cómo son los políticos? Dios quiere que uno se esfuerce
Alguien que le dijo a David en la heredad, donde había aparecido el ángel con la espada en alto, el dueño del terreno se lo quería regalar a David, pero David dijo: no, yo no puedo recibir ni ofrecer nada a Dios, algo que no me cueste, dice. Desde luego uno tiene que conceptualizarlo dentro de un espíritu equilibrado, porque hay gente también, por mi esfuerzo y mi sudor, dicen, y excluyen a Dios. Pero si no tuvieran vida, si no tuvieran fuerza, si Dios no les diera la fuerza, vivir en el evangelio y en la gracia requiere esfuerzo para que no se le pegue nada a uno de este mundo maligno, de esta sociedad que cada vez se precipita hacia la destrucción, hacia la desgracia espiritual y moral. ¿Qué se hace en medio de este mundo? En especial los países supuestos que son desarrollados, donde hacen leyes para autorizar abortos, divorcios, legalizar matrimonios de mujer con mujer y de hombre con hombre. Uno tiene que navegar en contra de esa corriente, porque Dios no lo avala, Dios no está de acuerdo. Sé que hay un remanente y hay un pueblo que gime y clama. No esa gente que proclaman vigilias y van conjunto tras conjunto. No pueden orar. Dicen que claman por la paz de Guatemala, pero ¿qué hacen? Se les va en hablar más, en cantar, en hacer rifas, en dar anuncios, en presentar sus proyectos, en juntar más dinero para enriquecerse más. Aquel pueblo que gemía de veras, aquel pueblo que de veras oraba a su Dios, ¿dónde está? La mayoría han apostatado de la fe, han dejado de creer lo que ellos hacían antes. Ahora, en lugar de vigilar, en lugar de orar, están metidos en los encuentros. Que me lo demuestren por la palabra que los encuentros es bíblico. No tienen ningún fundamento bíblico. No tienen ni siquiera razones superficiales. Porque desconocen la gracia, desconocen la experiencia de la salvación, desconocen la unción del Espíritu Santo. Qué tan fácil para ellos, hasta invitan a la gente: vengan cuantos quieren recibir el Espíritu. Ahora están con el cuento que se embriagan, están borrachos en el Espíritu. De la noche a la mañana reciben el Espíritu. Se van viernes por la tarde, ya el domingo en la tarde regresan drogados y embriagados de verdad, pero no del Espíritu Santo. Unos poseídos por demonios, otros drogados, otros de veras les dan guaro, como se dice en los encuentros. Pero ¿quién les quita eso de la cabeza? Todo eso porque la gente no se ha esforzado en la gracia para conocer genuinamente qué condiciones
se especifican y se requieren para poder recibir el Santo Espíritu de Dios, para que entre a morar a la vida de uno. No es cierto, amados hermanos, que se requiere un esfuerzo especial dado de arriba, esforzarse uno en la gracia. Hay que clamar, hay que orar, hay que dar la palabra tal como es. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. El apóstol presenta el esfuerzo combinado que hace el verdadero militar en el tiempo del Imperio Romano. No los militares que conocemos ahora. Y combina el esfuerzo del agricultor y el esfuerzo del atleta. Nadie va a alcanzar una medalla de oro o de plata o de bronce si no se esfuerza, si no se disciplina. Si no sufre. Tú pues, hijo, sufre, dice, trabajos, penalidades, dice en otra versión, como fiel soldado de Jesucristo. ¿Qué penas han sufrido los evangélicos? ¿Qué esfuerzo hacen? El esfuerzo que hacen es que sacan sus anuncios que la entrada va a valer 40 quetzales y que se va a vender en tal negocio, en tal tienda, y que se va a vender en la puerta. Y lo que menos le dan a nuestra gente es la palabra de nuestro Dios, que lleve y provoque arrepentimiento en los corazones. Es un esfuerzo religioso. Pero Dios demanda en su palabra al pueblo de veras convertido. Demanda esfuerzo, demanda trabajo. Saludad, dice, a Clemente, entre los cuales que combatieron juntamente conmigo, dice, en el evangelio. A veces hay gente, fíjense que yo conozco mucha gente que el templo les queda a 5 metros de la casa y no van a los cultos. ¿No es una verdadera desgracia eso? ¿Se le puede decir que está haciendo un gran esfuerzo? Se le puede decir que están haciendo un gran esfuerzo, que solo van a la escuela dominical el domingo y llegan a bostezar, ni llevan Biblia, ni tienen ánimo de orar. Eso no es esfuerzo. ¿Dónde está el esfuerzo? Sé que hay un pueblo que se esfuerza, pero antes se miraba más el esfuerzo del pueblo cristiano. Esfuerzo en la evangelización. Pocos y casi nadie es tocado y guiado para ir a visitar un amigo, una familia, para compartir el mensaje de salvación. Porque no hay esfuerzo.
Los métodos han cambiado, los sistemas han cambiado. Como Dios no puede ser engañado, ya la unción, ya la presencia de Dios no se manifiesta como se manifestaba antes. Ahora tienen que inventar su fuego, su humo, su poder, sus gritos. Tienen que entrar en una acción física para sentir un calor físico, no el calor de arriba, el calor del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiar legítimamente. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios espera que su pueblo solicite ser un pueblo esforzado ante la obra misteriosa del anticristo en los últimos tiempos. El profeta Daniel dijo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. El pueblo de Dios se caracteriza por el esfuerzo. Dios bendiga a aquellos hermanos que claman. No le quitan el sueño al vecindario con tamboreo, con trompetas, con gritos, con silbidos, sino que están clamándole a su Dios. Adelante, hermano, que usted se esfuerza para ayunar. Adelante usted, madre, que se esfuerza hasta ver la conversión de los hijos, clamando de día y de noche. Adelante, hermano, que ya cobró conciencia de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y lo está buscando, esforzándose, santificándose, consagrándose, rindiéndose cada día a los pies del Señor, a fin de que el Espíritu Santo repose en su vida. Antes, en muchas congregaciones había una noche especial de culto de oración. No donde siempre se oraba con fervor, con intensidad y esfuerzo, pero sí se oraba más o menos. Hoy ya no se ora. Hoy todo es más que es comida, viajes, organizar campeonatos entre iglesias. Hoy la visión es la pelota. Hoy la visión son los encuentros. Hoy la visión son encuentros de grupos. Hasta están jalando cantantes impíos que no conocen absolutamente nada del evangelio y de la unción, pero ahí aparecen como cantantes con supuestos predicadores internacionales. Para que los ojos de uno se abran, uno tiene que esforzarse para que el colirio de la palabra y del Espíritu Santo
se ha ministrado a los ojos del alma y del espíritu. Hay que clamar, hay que buscar. Hay que presentar esfuerzo. Se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero no puede haber valentía si el Espíritu Santo no da la valentía. Dice que los apóstoles se caracterizaron por el denuedo con que hablaban. Juzgad, dice, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Buscad, hermanos, dice, a 7 llenos de fe, llenos del Espíritu, de buen testimonio, llenos de gracia, los diáconos, para que atendieran las cosas de la línea material en la obra. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en el ministerio de la palabra y de la oración. Cada grupo, cada congregación debe de orar por su predicador. Usted tiene predicador que se merece. Si lo están engañando, usted lo merece. Así lo quiere usted. Porque ¿cuál es el sacerdote? Tal es el pueblo. Tenemos que librar la lucha, el combate y el esfuerzo en medio de un mundo de apostasía, en medio de un pisoteo de principios morales y espirituales. El esfuerzo de la iglesia en la oración, en el ayuno y en la vigilia se tiene que ver dentro de la sociedad. ¿Qué persona sensata y un poco centrado de la cabeza va a aceptar la manera en que nuestra sociedad vive? Y el único movimiento a nivel mundial que debe ser, como dijo Cristo, la sal de la tierra, debe ser la iglesia del Señor. Pero eso no puede lograr o alcanzar ese propósito si no se esfuerza. Hoy la gente está conforme que pegado a su casa o en su cuadra pongan una cadena de cantinas. Que haya gente que le quite el sueño a los vecinos a todo volumen con sus aparatos. Y hay de aquel que diga algo. El pueblo tiene que esforzarse y tiene que actuar en la presencia de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, le dice. Primero el Señor Jesucristo se esforzó, porque también fue verdaderamente humano. Ya cercano a su captura, a su martirio, a su crucifixión, se esforzó en el Getsemaní. Se preocupó por los suyos, interrumpió su clamor ante el Padre para ir a ver a los discípulos. Ellos estaban profundamente dormidos, pues la noche anterior no habían podido dormir. Y el Señor les dice: así que no habéis podido orar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, el cuerpo físico tiene sus limitantes, se cansa, se agota. Pero el Santo Espíritu, en conexión con el espíritu del hombre, puede vivificar el cuerpo mortal. Dios sabe que usted madruga, Dios sabe que pasa trabajando todo el día, Dios sabe que se esfuerza en lo material, pero también, así como se esfuerza en lo material, debe esforzarse primero en las cosas de Dios. No hay que hacer oraciones corriendo. Hay que darle tiempo a Dios. Hay que darle tiempo a Dios meditando la palabra. Necesitamos esforzarnos. ¿Por qué ha entrado el mundo arrolladoramente? El mundo ha entrado a la iglesia porque no ha habido esfuerzo. No han habido buenos centinelas. Los diáconos solamente han servido para impedir que entren bolos a los templos, pero que se hayan esforzado de acuerdo a la escritura, pocos son los que lo han hecho. Yo sé que hay diáconos de veras que cumplen al pie de la letra y cumplen su quehacer y conscientemente lo hacen para el Señor. Dios bendiga a esa gente. Los admiro, los felicito, los animo y oro por ellos, oro por el pueblo. Hay gente ahorita en Guatemala orando en los montes, orando en sus casas, madrugando a orar. Hay gente ahorita que están clamando. Hay gente ahorita que se esfuerza, conscientes que les falta la capacitación, la autoridad del Espíritu Santo en la vida para hacer con efectividad la obra de Dios, testificar con efectividad, y están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Dios les bendiga a ellos, Dios les prospere y les conceda el don del Espíritu Santo, pero requiere esfuerzo. El Espíritu Santo no va a bajar sobre usted viendo telenovela. El Espíritu Santo no va a bajar sobre usted corriendo a saber cuántos kilómetros detrás de una bola de cuero con aire adentro. ¿Por qué no se esfuerza a evangelizar? ¿Por qué no se esfuerza a orar? Si usted es hijo,
porque ya creyó en Cristo, ya es libertado de la condenación eterna. Esta palabra es para usted y para mí, y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esto no es solo un decir. Necesitamos jóvenes de veras que se esfuercen, que ese vigor, esa fortaleza lo inviertan en aquello que conviene, en aquello que corresponde, en aquello que contribuya para el avance del reino de Dios sobre esta tierra, en el corazón de los hombres. Esforcémonos, porque el esfuerzo tiene resultados. El labrador, dice, para recibir el fruto debe trabajar primero. Tenemos que esforzarnos para ver la mano de Dios, la respuesta de nuestra oración. Dios les bendiga, les prospere, les ayude, les dé el entendimiento venido de arriba, y podamos abrazar la palabra, introducirnos a la presencia de Dios